vida sea perfecta mientras esperamos, sino de encontrar paz en el proceso. Porque la paz no viene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios lo tiene bajo control. En lugar de vivir con ansiedad, tratando de acelerar el proceso por tu cuenta, puedes entregar tus cargas a Dios y confiar en que Él está obrando a tu favor, incluso en los momentos en que todo parece estancado. Uno de los conceptos más poderosos que debemos aceptar es que los tiempos de Dios son perfectos. Sé que suena a frase hecha, algo que quizás has escuchado tantas veces que a veces pierde su impacto, pero cuando realmente lo interiorizamos, cambia nuestra forma de vivir la espera. La verdad es que, aunque nos cueste verlo en el momento, el tiempo de Dios no tiene margen de error. Es preciso, es exacto, y siempre llega cuando más lo necesitamos, aunque a veces nosotros no sepamos identificar ese mejor momento. ¿Cuántas veces hemos pensado que algo debió ocurrir ya, que las puertas debían abrirse en este preciso instante? Pero si eso que tanto deseamos llegara antes de tiempo, quizás no estaríamos preparados para recibirlo. O peor aún, podríamos desperdiciarlo. Imagínate a un agricultor que planta una semilla y luego se impacienta y decide recoger el fruto antes de que esté maduro. El resultado sería decepcionante, ¿verdad? Eso mismo pasa con las bendiciones de Dios. Si Él nos las diera antes de que estemos listos, probablemente no sabríamos qué hacer con ellas o no podríamos aprovecharlas al máximo. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Lo que a nosotros nos parece un retraso es en realidad parte del proceso. Cada día de espera está ahí por una razón. Está forjando algo en nosotros que aún no podemos ver. Y cuando la bendición llegue, entenderemos por qué tenía que ser en ese momento y no antes. Todo cobrará sentido. Hay un pasaje en la Biblia, en Eclesiastés 3:11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿No es increíble? Dios hace todo hermoso, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y lo hermoso de esto es que cuando dejamos de tratar de controlar los tiempos y comenzamos a confiar en los de Dios, encontramos paz. Porque ya no se trata de cuándo nosotros creemos que es el mejor momento, sino de dejar que Dios sea quien marque el ritmo. También es importante recordar que Dios no se demora. Para nosotros a veces puede parecer que lo hace, que está tardando demasiado, pero esa demora que percibimos es solo nuestra percepción limitada del tiempo. Como humanos, estamos atrapados en el presente, en el ahora, y queremos resultados inmediatos. Pero Dios ve el panorama completo, no solo lo que está pasando hoy, sino lo que vendrá mañana, pasado mañana y mucho más allá. Él sabe cómo cada pieza encaja a la perfección en el rompecabezas de nuestra vida, incluso cuando nosotros no podemos ver todas las piezas aún. Mientras esperas, en lugar de enfocarte en el por qué todavía no, enfócate en el qué está haciendo Dios. Y construyas tu entendimiento y conocimiento de las cosas de Dios y de los caminos de Dios. Hay un tiempo para orar y un tiempo para servir, pero lo que me gustaría hablar contigo es sobre cuándo es el momento de luchar, porque llegará un día, llegará una temporada en la que tendrás que luchar, y esa lucha puede ser por tu familia, puede ser una lucha por tu salud, o una lucha para ser liberado del pecado. Sea lo que sea, tarde o temprano, te encontrarás en medio de una lucha. Ahora, cuando surjan problemas, cuando enfrentemos batallas, cuando experimentemos guerra espiritual, la palabra de Dios tiene que ser una fuente de constante reafirmación para nosotros. Debe ser lo que encienda el fuego en nuestra fe. Debe dar inicio a nuestra esperanza y creencia, para que, independientemente de lo que estemos enfrentando, a pesar del tamaño del enemigo, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, tengamos una póliza de seguro divina y celestial, que es la palabra de Dios. Cuando somos lanzados de un lado a otro por las olas de la adversidad, es cuando debemos prepararnos para luchar. Es el momento en que tenemos que orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios para encontrar paz en medio de ella. Entonces, durante esas temporadas, en esos momentos en los que nos sentimos extremadamente desalentados y sin fuerzas para continuar, es la hora de clamar a Dios. Es la hora de buscar fuerzas en el Señor. Es la hora de aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos tienen la expectativa de que, una vez salvos, la vida estará llena de alegría y felicidad todo el tiempo. Obviamente, esa es la expectativa equivocada a tener. Simplemente no es realista. Por lo tanto, en lugar de eso, te animo a esperar algunos desafíos en la vida, pero también a esperar superarlos por el poder de la sangre de Jesús.
Espera enfrentar a un Goliat o dos, pero también espera la fuerza y el poder del Espíritu Santo para guiarte. Espera caminar por el valle de la sombra de la muerte, pero pueblo de Dios, también debes esperar que el buen pastor esté cuidando de ti. Su vara y su cayado estarán allí para consolarte. Espera adversidad, espera la fosa de los leones, espera el mar rojo, pero espera que Jesucristo te libre de cada una de esas situaciones. Cuando Pablo escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, había sufrido eventos horribles. 3 naufragios, sobrevivió a un apedreamiento, soportó 5 azotes, frecuentes prisiones y 3 palizas. Todo eso fue suficiente para que Pablo cayera en depresión y desesperación. Esto fue suficiente para dejar a Pablo desanimado. Bajo tal presión, muchos cristianos habrían caído en un pozo de desesperación. Pero quiero que veas lo que la Biblia dice en 2 Corintios 4, 8-9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Podemos enfrentar batallas y ataques en este mundo, pero podemos confiar en nuestro poderoso Dios para ser nuestro refugio. De forma estratégica. Tiene que entrenarse para volver al centro, para filtrar lo que entra en su mente, para seleccionar en qué piensa, en qué se enfoca, a qué le da poder. Cree un ritual que lo ancle, que lo obligue a recordar quién es usted antes de que el mundo intente decírselo. Puede ser una afirmación escrita, una pregunta clave, una respiración consciente, una visualización poderosa, pero hágalo todos los días, sin excusas, sin pausas, sin interrupciones, porque eso no solo lo prepara, lo protege del caos, de la ansiedad, de la confusión, de esa sensación de estar vivo pero sin dirección. Y no necesita que dure 1 hora, solo necesita que sea real, que lo conecte con su visión, que le recuerde que su tiempo vale, que su mente no está en alquiler, que su energía no está disponible para cualquiera. Y si mantiene ese enfoque, si lo convierte en disciplina, entonces algo empieza a cambiar. Las distracciones ya no tienen el mismo poder. Las urgencias de otros ya no lo sacan de su centro. Sus emociones dejan de manejarlo, porque usted ha decidido que no va a fracasar por falta de claridad, que no va a repetir la historia de Sion, que no va a regalar lo más valioso que tiene su atención a lo que no lo construye. Y ese cambio, aunque parece invisible al inicio, es lo que lo hace imparable, porque el que domina su enfoque, domina su destino. El problema no es que fracase una vez. El problema es que al fracasar construye una historia interna que justifica seguir fallando. Una narrativa silenciosa que repite cada mañana, incluso sin darse cuenta: no soy suficiente, siempre abandono, no tengo lo que se necesita. Y esa voz, que parece apenas un murmullo, se convierte en una orden interna. Una programación que dirige sus acciones, sabotea sus decisiones y lo devuelve al mismo punto, aunque intente avanzar, porque ningún hábito es más destructivo que la manera en que se habla a sí mismo, lo que se dice al despertar, lo que piensa de sí cuando el día apenas comienza. Por eso, si quiere dejar de fracasar, tiene que cambiar la historia. Tiene que volver a escribir la manera en que se percibe, porque no puede construir una vida nueva con una mente que se repite las mismas mentiras de siempre. Ningún cambio profundo ocurre sin reprogramación mental. Y esa reprogramación no es magia. No es pensamiento positivo superficial, es repetición estratégica, es afirmación consciente, es una práctica diaria de elegir qué tipo de hombre quiere ser hasta que ese hombre se vuelva real, no por fe ciega, sino por convicción entrenada. Cada mañana tiene que hablarse como si ya fuera esa versión, no importa si no lo siente todavía, no importa si su entorno no lo refleja. Usted se entrena desde dentro, porque si su mente lo cree, su cuerpo lo sigue, y si su cuerpo actúa, su vida se transforma, así de simple, así de poderoso. No se trata de mentirse. Se trata de dirigir su mente antes de que lo arrastre al mismo patrón. Dígase en voz alta cada mañana: hoy actúo como un hombre disciplinado, fuerte, determinado. Aunque no... Has visto una y otra vez que cuando confías en ti mismo, las cosas encajan. Y cuando ignoras esa voz, todo sale mal. La prueba es innegable. Este nivel de confianza lo cambia todo. Elimina el miedo, elimina la vacilación. Te permite moverte por la vida con claridad y certeza. No necesitas sobreanalizar, hacer listas de pros y contras, ni preguntar a 10 personas qué piensan. Simplemente sabes, esto no significa que tu camino sea siempre fácil. No significa que tus elecciones no te desafiarán a veces. Pero sí significa que tienes una confianza absoluta en tu propia dirección. Has entrado en alineación con tu yo más elevado y debido a esto ya no pierdes tiempo en la indecisión. Actúas cuando debes actuar. Te mueves cuando tu espíritu te dice que te muevas. Y lo más hermoso es que la vida comienza a fluir sin esfuerzo.
porque cuando confías en tu intuición, ya no resistes tu destino. Ya no intentas forzar lo que no es para ti. Ya no recorres caminos que no llevan a ninguna parte. Tu intuición te conecta directamente con el universo. Es la forma en que lo divino te habla. Es la forma en que tu alma navega por esta realidad. Y cuando confías plenamente en ella, cuando dejas de cuestionarla, cuando dejas de ignorarla, entras en un nivel de maestría espiritual que pocos alcanzan. Esta es la segunda señal de que tu despertar está completo. Has dejado de buscar respuestas fuera de ti. Te has convertido en la respuesta. Confías en ti mismo plenamente, sin dudas, sin vacilaciones. Y debido a esto, estás listo para entrar en tu poder divino. Ahora estás listo para la siguiente señal, porque revelará cuán profundamente has transformado tu ser. Sigamos. Esto no significa que rechaces el éxito o la prosperidad financiera. Todo lo contrario. Significa que ya no eres esclavo de estas cosas. Ya no las persigues ciegamente. Las permites fluir naturalmente, sin apego, sin desesperación. Y debido a este cambio, la verdadera abundancia comienza a encontrarte sin esfuerzo. Cuando ya no estás controlado por los deseos materiales, te mueves de manera diferente. Dejas de compararte con los demás. Dejas de sentir celos por lo que otros tienen. Dejas de seguir tendencias para demostrar tu valía o impresionar a personas que ni siquiera importan. Te das cuenta de que la verdadera riqueza es la paz interior. El verdadero éxito es vivir tu propósito. La verdadera realización viene desde dentro. Blancas como la luz. Mateo 17:2. Allí, en presencia de Moisés y Elías, la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Las curaciones que Jesús realizaba no eran solo actos de compasión, sino demostraciones de su autoridad sobre la enfermedad y la muerte. En Juan 9, sana a un ciego de nacimiento, algo que nunca antes había sucedido en la historia. Los fariseos tuvieron que admitir: desde el principio nunca se ha oído que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Juan 9, 32. En Lucas 7, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, interrumpiendo una procesión fúnebre. El texto dice que se compadeció de ella y simplemente dijo al joven muerto: «Joven, yo te digo, levántate». La autoridad en sus palabras era tal que incluso la muerte tenía que obedecer. Las declaraciones «Yo soy» de Jesús. Las declaraciones «Yo soy» de Jesús son posiblemente las afirmaciones más poderosas que hizo sobre su identidad divina. En la lengua original, cuando Jesús decía «Yo soy», estaba usando el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente, YHWH, que significa literalmente «Yo soy el que soy». En el Evangelio de Juan, Jesús hace 7 declaraciones «Yo soy», que revelan diferentes aspectos de su naturaleza divina. En Juan 6:35 declara: «Yo soy el pan de vida». No era una metáfora simple. Estaba afirmando ser la propia fuente de vida espiritual, así como el pan sostiene la vida física. En Juan 8:12, Jesús proclama: «Yo soy la luz del mundo». Esta declaración fue hecha durante la fiesta de los tabernáculos, cuando enormes candelabros iluminaban el templo. Jesús estaba diciendo que Él era la verdadera luz, aquella que Isaías profetizó cuando dijo: «El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz». Isaías 9:2. «Yo soy la puerta de las ovejas», declara Jesús en Juan 10:7. En la cultura pastoral de la época, el pastor literalmente se convertía en la puerta del corral, acostándose en la entrada para proteger a las ovejas. Jesús estaba afirmando ser el único camino para la salvación, el único acceso al Padre. Poco después, en Juan 10:11 dice: «Yo soy el buen pastor». Esta declaración resonaba con el Salmo 23, donde Dios es descrito como el pastor de Israel. Jesús claramente se identificaba con YHWH del Antiguo Testamento. En Juan 11:25, delante del sepulcro de Lázaro, Jesús proclama: «Yo soy la resurrección y la vida». No solo estaba diciendo que podía resucitar personas, sino que afirmaba: Y el rostro del anciano se llenó de una luz suave, dorada, que no hería los ojos, pero lo envolvía todo. La voz que se escuchó ya no era solo la de un anciano, era firme y cálida, profunda y cercana al mismo tiempo. «Yo soy», respondió, «el que ha estado contigo en cada paso, el que oyó tus oraciones en la noche».
el que vio tus lágrimas cuando nadie más miraba, el Dios que muchos creen ausente, pero que se esconde en los caminos solitarios, en las manos que dan, en los corazones que, aún rotos, eligen la bondad. Mateo cayó de rodillas, no porque alguien se lo ordenara, sino porque algo dentro de él entendió que estaba frente a algo demasiado grande para su mente, pero perfecto para su corazón. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por su rostro. Pensé que me habías olvidado, confesó, con la voz quebrada. Pensé que yo no era importante para nadie. El anciano Dios se inclinó un poco y puso una mano sobre la cabeza del niño, con un gesto tan paternal, tan lleno de amor, que todas las carencias de Mateo parecieron, por un instante, menos pesadas. Nunca te abandoné, dijo. Cada vez que fuiste humillado, estuve allí. Cada vez que el hambre te apretó el estómago, te abracé en silencio. Pero había algo que solo tú podías decidir. Si el dolor te volvía duro, o más humano. Hizo una pausa, y elegiste bien. Elegiste seguir dando. Elegiste seguir creyendo. Y hoy tu gesto pequeño ante los ojos del mundo ha sido grande ante los míos. El niño estaba aún arrodillado cuando sintió que algo cambiaba a su alrededor. El aire olía diferente, como a tierra mojada y pan recién horneado. El sonido del río se mezcló con una paz profunda. No había música, pero su corazón sentía como si el cielo entero estuviera cantando en silencio. Dios, con forma de anciano, extendió su mano y tocó el saco que Mateo llevaba. «¿Lo que entregaste hoy?», dijo. «No era solo un pan, era confianza, era amor. Y lo que se da desde el corazón, yo lo multiplico de maneras que el mundo no entiende». El saco, que antes pesaba poco, comenzó a sentirse más pesado. El niño lo miró, sorprendido. Lo abrió despacio y sus ojos se agrandaron. Dentro ya no había solo el pan maltratado y las sobras. Ahora vio pan fresco, limpio, más de uno. Vio granos de arroz abundantes, papas en buen estado, incluso algunas frutas que hacía tiempo no probaba. Mateo parpadeó varias veces. Terminan, las relaciones se rompen, la salud se deteriora, los ahorros se pueden perder en un instante. Pero cuando mi seguridad está en Cristo, está anclada en algo que trasciende todas estas realidades temporales. Mientras todo a mi alrededor puede cambiar, Cristo permanece como la roca firme sobre la que puedo construir mi vida. En un mundo de incertidumbres, Él es mi certeza, mi fundamento inquebrantable. Lo que hace que esta promesa sea aún más extraordinaria es comprender que estar en Cristo no es algo que yo logro por mis esfuerzos, sino un regalo de tu gracia. No tengo que ganarme el derecho de permanecer en Él. Tú me has colocado allí y me invitas a descansar y vivir desde esa posición de unión con tu Hijo. Es tu obra, no la mía, y por eso puedo confiar completamente en que no depende de mi perfección, sino de tu fidelidad. En Cristo, tengo todo lo que necesito para este día específico. Él conoce exactamente los desafíos que enfrentaré, las tentaciones que surgirán, las decisiones que tendré que tomar, las emociones que experimentaré. Nada le tomará por sorpresa, y en cada momento, su gracia será suficiente. Lo que necesito no es más recursos propios, sino una conciencia más profunda de lo que ya tengo en Él. Declaro hoy que en Cristo tengo todo lo que el mundo no puede darme: paz verdadera, alegría duradera, propósito eterno y la fuerza para vivir este día con esperanza, sin importar lo que venga. Cuando las olas de la vida golpeen con fuerza, estaré firme, porque no estoy construyendo sobre arena movediza, sino sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi amigo, mi todo, que me fortalece. Padre, hay momentos en que me siento profundamente agotado, no solo físicamente sino también emocionalmente. Las responsabilidades, preocupaciones y desafíos parecen drenar mis fuerzas hasta el punto de sentir que no puedo continuar. El peso de las preocupaciones diarias, los problemas sin resolver, las relaciones tensas,
las expectativas incumplidas, todo parece acumularse hasta formar una carga que mis hombros no pueden sostener. En esos momentos de sincera debilidad, Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, y Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39, este evento destaca no solo la autoridad de Jesús sobre los demonios, sino también la transformación radical que Él ofrece a aquellos que están oprimidos. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar de Galilea y llegan a la región de los Gadarenos, donde encuentran a 2 hombres poseídos por demonios saliendo de las tumbas. Estos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Al ver a Jesús claman: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Este reconocimiento de la identidad de Jesús por parte de los demonios es significativo, pues demuestra que saben exactamente quién es Él y el poder que posee. Los demonios suplican a Jesús que, si fueran expulsados, les permitiera entrar en una manada de cerdos que estaba cerca. Jesús concede el permiso, y los demonios entran en los cerdos, que inmediatamente corren hacia el mar y se ahogan. Los pastores de los cerdos, aterrorizados, huyen hacia la ciudad y cuentan todo, incluyendo lo que había sucedido a los hombres poseídos. Toda la ciudad sale para ver a Jesús, y al verlo, le suplican que se retire de su territorio. Este evento es un claro ejemplo del poder transformador de Jesús y de la resistencia de las personas a aceptar esa transformación, incluso cuando es para bien. En Mateo capítulo 12, versículos 22 a 29, encontramos otro pasaje significativo que ilustra la autoridad de Jesús sobre los demonios. En este relato, es llevado a Jesús un hombre poseído, ciego y mudo. Jesús lo cura, de modo que el hombre comienza a ver y a hablar. La multitud maravillada dice: ¿no es este el hijo de David? Los fariseos, sin embargo, al oír esto dicen: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, responde: todo reino dividido contra sí mismo es devastado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues subsistirá su reino? Jesús entonces pregunta: ¿y si yo expulso los demonios por Belcebú, por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es consecuentemente llegado a vosotros el reino de Dios. Este pasaje no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre los demonios, sino que también expone la incredulidad y la resistencia de los líderes religiosos. Chico intenso sintió una paz espiritual que nunca había experimentado antes. Sabía ahora que su fe no era en vano, y que, aunque su vida terrenal estaba llegando a su fin, tendría un lugar al lado de Jesús en el reino de los cielos. Esta promesa de redención era un testimonio poderoso de la gracia de Dios y de la posibilidad de transformación, incluso en los momentos finales de la vida. Para aquellos que estaban presentes, la promesa de Jesús a Dimas fue una confirmación de la naturaleza redentora de su misión. Mostró que la salvación estaba disponible para todos, independientemente de su pasado o de los pecados que habían cometido. Este momento fue un ejemplo claro de que la misericordia de Dios es infinita y que el arrepentimiento sincero puede traer la redención. La muerte de Jesús. A medida que el día avanzaba, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La atmósfera era pesada y cargada, como si el propio cosmos estuviera lamentando la muerte inminente de Jesús. Colgado en la cruz, Jesús soportaba un dolor inimaginable. Su cuerpo estaba exhausto, su espíritu oprimido por los pecados del mundo. En los momentos finales de su vida, Jesús clamó con una voz que resonó por la colina del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Este grito de desesperación profundo ecoó en los corazones de todos los presentes, incluso en el de Dimas, que sintió la agonía de Jesús como si fuera la suya propia. Jesús, reuniendo sus últimas fuerzas, pronunció sus palabras finales: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Con esto, entregó su vida. En el momento exacto en que Jesús expiró, la tierra tembló violentamente, aparecieron grietas en el suelo, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
Este evento simbólico representaba la apertura de un nuevo camino de acceso directo a Dios, a través del sacrificio de Jesús. El sagrado velo, que antes separaba el santo de los santos del resto del templo, ahora estaba rasgado, indicando que todos podían acercarse a Dios sin necesidad de un mediador terrenal. Para Dimas, estos eventos sobrenaturales confirmaron aún más la santidad y la divinidad de Jesús. No estaba solo presenciando la muerte de un hombre justo, sino el cumplimiento de una promesa divina. La reacción del centurión romano que supervisaba la crucifixión, al ver estos signos, fue de completa convicción. Exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Marcos 15, 39. Esta declaración de un oficial romano, un pagano, dio aún más credibilidad a lo que Dimas ya creía. Estaba al lado del verdadero Hijo de Dios. Las palabras de Jesús y los eventos que siguieron a su muerte tuvieron un impacto profundo e inmediato en todos los presentes. La multitud, que antes se burlaba y escarnecía, ahora estaba en silencio, muchos de ellos contemplando la magnitud de lo que habían presenciado. Las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas fueron vistas como un signo de la ira de Dios y del luto celestial. Para Dimas, este momento marcó una transformación final en su viaje de fe. Estaba muriendo al lado del Salvador, y eso le trajo una paz indescriptible, incluso en medio del dolor físico excruciante. El impacto de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tuvo un impacto inmediato y profundo sobre todos los que estaban presentes. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchas tumbas se abrieron, resucitando santos que aparecieron a muchos en Jerusalén. Mateo 27, 51-53. Estos eventos sobrenaturales causaron gran temor y admiración entre los presentes, reforzando la creencia de que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. Los que se burlaban ahora estaban en silencio, tomados por el temor de lo que habían presenciado. Muchos comenzaron a reflexionar sobre la injusticia de lo que habían hecho, y algunos se alejaron, golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz, con el corazón destrozado, pero fortalecida por la fe. Al lado de ella estaba Juan, el discípulo amado, quien había recibido de Jesús la responsabilidad de cuidar de ella. Sus lágrimas silenciosas eran un testimonio del dolor profundo que sentían, pero también de la esperanza en la promesa de resurrección. Para Dimas, la muerte de Jesús fue un momento de revelación final. Sabía que Jesús